La ficción es una mentira que nos dice verdades. Neil Gaiman. Buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde nos estén viendo o a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a una emisión más de Al Aire, es programa de la revista Colibrí. Mi nombre es Cristian García y a mi lado, hoy no está Julio Calderón, a mi lado está... Pues Jazz Ramos, disculpen que no esté la cara del programa sí, aquí. Hoy no tenemos el que nos da el rating, pero esperemos que la próxima hora sí venga. Pero no importa, porque hoy les traemos un bonito programa muy, muy especial. Como anillo al dedo, literalmente estamos platicando un poquito. Ya es que, ¿qué quieres decir? Algo antes de comenzar. ¿Cómo has estado? ¿Tiene pues un mes, más o menos, un poquito más desde que no te veíamos por acá? Sí, ya ven que yo me desaparezco y yo soy la suplente oficial, nada más vengo cuando Julio o Cristian se enferman o no quieren venir. Ah, es cierto, ya recordemos que Colibrí es un equipo bastante grande, pero la vida de adulto nos está consumiendo a todos. Sí, entonces, pues desgraciadamente no se ha podido dar que los demás vengan, falta que conozcan a Lili, que ya han escuchado en algunas cápsulas, a Naomi, que también ya han escuchado en alguna otra cápsula, a Liz, que no han escuchado en ninguna cápsula, pero también está ahí, y al Fer, que también, obviamente a Eric también. Eric. Que nunca lo creo, nunca creo que lo vean, pero esperamos que algún día vengan por acá a compartirnos un poquito de literatura u otras cosillas. Pero cuéntanos, Jess, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has sido de ti en estos meses que te has desaparecido? Pues ahí ven que sigo haciendo hachidori todos los jueves. La semana pasada no hubo, andaba yo de vacaciones, pero ya esta semana regreso. Sí, no soy tan tirano, sí les doy vacaciones. Sí, nos da vacaciones, no pagadas, pero nos da vacaciones. Algún día. Y pues sí, ya ven, anduve ahí por la Sierra Norte visitando a mi familia, pero ya estoy de regreso. Aquí en la calurosa Puebla. Fue un cambio muy grande, de repente ya estábamos a 2 grados, 3 grados centígrados y regresé aquí, fue como muy, muy fuerte el cambio. Me estaba yo enfermando, afortunadamente no. Cuídense, quédense en casita, tomen mucha vitamina y recuerden, para que tengamos vacaciones pagadas, Boing, te estoy hablando a ti. Pero bueno, ya eso es lo de siempre. Pero bueno, antes de continuar con estas bonitas cuestiones, porque hoy traemos un tema que me gusta mucho, quisiera... Pues, ahí se me fue la onda, no me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí, ya, ¿qué se va a tratar el tema de hoy? Hoy, como anillo al dedo, estamos planeando, dijimos ya y yo, ¿qué podemos platicar ya que vamos a estar tú y yo? Y dijimos, un tema que a ambos nos gusta, que es los cómics, la narrativa gráfica. De hecho, me hubiera gustado el de manga, pero lo dejaremos para después. En algún momento ya nos escucharán hablar de manga, que es mi especialidad. Pero entonces dije, pues voy a hacerme el de cómics, narrativa gráfica, y resulta... como anillo al dedo, planeando todo esto como anoche. Anoche, hace unas horas estábamos platicando y le dije, bueno, en la gráfica, ¿por qué no platicamos hoy un poquito acerca de estos autores, de estas novelas? Y resulta que hoy, aparte, ¿qué se celebra? El Día del Ilustrador. Ustedes saben que pues todos estos grandes dibujantes a lo largo del mundo que nos dan no solamente pues cómics, que nos dan manga, manhua, pues sí, o sea, que se dedican a todo el arte que vemos ahí digital, los webtoons, por ejemplo, también. Felicidades a todos ellos y gracias por hacer esta labor tan genial que nos entretiene todos los días. A mí ya desde hace muchos años, seguro a Cristian también, y a ustedes esperamos que también. Entonces, el día de hoy comenzamos con dos partes de la narrativa gráfica, porque es muy amplia, seguro no tendríamos programas suficientes para seguirles hablando de eso, ¿no? Es demasiado amplio, pero pues hoy con qué vamos a empezar, Cris, con cómic. Con cómic y narrativa gráfica en general, con novela gráfica. Más exactamente. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer nuestro bonito recuento semanal, porque esta semana tuvimos varias cosas interesantes, comenzando con el primer concurso de calaveritas. Ahí ya subimos al WordPress, para los que no lo habían visto, los despistados, o los nuevos que apenas han llegado. Tuvimos un concurso de calaveritas y un recopilatorio de terror. ¿Qué te pareció, Jess? Cuéntanos. La verdad es que yo estaba, cuando comenzamos con el proyecto, yo dije, ni van a llegar muchos trabajos, y de pronto estábamos ahí una noche ya todos dictaminando y era demasiado. Muchas gracias a todos los que nos envían sus trabajos, a los que confían en la revista. La verdad, muy buenos. Tuvimos algunos problemas con las calaveritas porque había unas que eran muy buenas, de verdad. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿O cuáles de las a mí sí me gustó la que ganó, la verdad, porque sí me sonó amenaza.
Disculpa si no habíamos aceptado. Ya dijimos, no fue amenaza, ganó bajo todos los términos de una rúbrica bastante... Sí, ganó muy bien, de verdad que a mí me gustó mucho, aparte porque nos pasa, sí que nos pasa a nosotros también cuando enviamos nuestros poemitas o nuestros ensayos. Me identifiqué con esto de ahí los editores, a sufrir, como decía, no me acuerdo. Ah, claro, sí. ¿Y del recopilatorio de terror, cuáles destacas? ¿Cuáles te le tiran más? A mí me gustó mucho cuando La lluvia terminó, que sí era como muy de este mexicanismo, muy de esta, pues sí, como muy onda de Juan Rulfo, por ejemplo. Me gustó mucho, la verdad, era un terror como muy de leyendas. Ese me gustó mucho y de hecho a mí me tocó creo que corregirlo todavía. Para que vean que no gastamos el tiempo, aquí tenemos harto trabajo. Pero sí, recuerden, ¿no? Entonces ya están en WordPress también el concurso de calaveritas, la pueden encontrar todas en Facebook, en Instagram o ahora ya en WordPress, ¿no? Y el recopilatorio de terror, pues obviamente ahí en WordPress y en la página de Flipsnack me parece. Sí, pero para que lo vean en librito. Es que eso está chida porque precisamente la idea de esta primera dinámica era ya, muchas veces no aparece, pero nos llegan mensajes que dicen, oigan, ¿cuándo ya la publicación ya en formato físico? Y pues Boeing te habla a ti de nuevo para que nos saquen el varo. Pero bueno, la idea es que ya hiciéramos un primer acercamiento, descubrimos esta aplicación y dijimos, estaría chido, ¿no? O sea, independientemente de todo lo que publicamos diariamente, pues estaría interesante ahora sacar este formato. Y pues gracias a Eric, saludos Eric, que se aumentó a hacer el diseño. Y pues ya tenemos este bonito primer paso, ¿no? Para algún día lo que esperamos ya sea un número impreso. Esperemos que sí sea, que no sea tan larga la espera, pero esperemos que ya sea así. La siguiente publicación que tuvimos fue El Liberador, de Juan Luis Henares, que nos llegó desde Argentina. Un cuento interesante, lo dejaré así, que comienza hablando de los deseos, de a ti que te gustaría, ¿no? Yo te pregunto a ti, ya si tuvieras 3 deseos, ¿qué pedirías? Yo creo que primero salud para toda mi familia. Creo que últimamente nos hemos estado enfermando mucho, entonces salud. Después... muy probablemente una colección de libros y mangas completa, es decir, todo el manga de la historia y todos los libros sobre literatura japonesa de la historia. Y pues ya, no sé, probablemente paz mundial. Ay, qué bonito deseo. No, en realidad no quiero paz mundial, pero no se me ocurre un tercer deseo. Conocer el final de One Piece. Ah, claro, saber el final de One Piece sería genial porque siento que me voy a morir o se va a morir Oda y nunca me va a decir. No. Pero bueno, para los que no han leído este bonito cuento, básicamente lo resumo en un genio, 3 deseos y al final suena el himno de la URSS. Así lo dejaré. Entonces, eso me gustó mucho, un plot twist que no me esperaba, la verdad, pero que es muy interesante. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó mucho justamente esto último, el plot twist que uno no se espera. Y me sigue sorprendiendo que es una gran cantidad de trabajos que nos envían de todas partes de Latinoamérica, ¿no? La mayoría de los textos que publicamos semana a semana son de otros lugares que no son de México. ¿Qué hacen ahí ustedes mexicanos? Apúrense. A propósito de eso, tengo un bonito comentario que lo que lo encuentro por acá. Una anécdota que recientemente tuvimos, y es que descubrimos que nos leen en muchos lados, ¿no? No claro. solamente aquí. En Rusia. En Rusia nos descubrieron, y analizando las estadísticas y revisando la información que tenemos por ahí, resulta que también nos leen en Rusia y nos estaban buscando, o sea, ya buscan cosas específicas, sí, palabras específicas, y en su momento dije como, bueno, ¿y qué podría significar, no? Entonces, por aquí recuerdo que lo aventé, se los iba a mandar, pero se me pasó la verdad. ¿Dónde está? No puede ser, yo lo perdí. Me lleva. Bueno, básicamente decía una cosa como... ¿cómo se los pongo? Acá está. Nos están buscando en Rusia como máscara de demonio licoris. ¿Por qué? No lo sé. Si algún ruso nos está viendo ahí, díganos qué están haciendo. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué nos asocian con máscaras de demonios, por favor? O sea, está bien que sí tenemos con alguno que otro texto medio raro, pero pues tampoco es para tanto. Y también con los programas donde hablaron sobre luchadores recuerden en México, México. México, surrealismo, 50 vistas, vamos por las 100. Apúrense. Entonces, pues ya le tenemos, ¿no? Después de eso tuvimos Tocan a una y tocan a todas, poemas de Pilar Cáceres, que nos llegó desde Lima, Perú. Fueron varios poemas, me parece que fueron 4. Unas temáticas muy interesantes. Esta autora trabaja con el tema del feminismo y lo afrodescendiente, me parece. Entonces estuvo muy chido, si no lo han leído, muy acorde. Desgraciadamente, no sé si diría desgraciado, afortunadamente, que no solamente en México, ¿no? Sino que en toda Latinoamérica se está escribiendo Están pasando lo mismo. Están pasando las mismas cosas, ¿no? Pues ya tuvimos apenas aquí ayer, ¿no? Toda esta onda de las balas y pues no está chido, banda. Entonces es muy interesante que ya decíamos, ¿no? Que la poesía le dé voz a estas personas, que le dé... Decíamos la vez del programa de resistencia.
Día de la Raza, de Día de la Raza. Perdón, se me cuadrapean los cables. Que la literatura, al fin y al cabo, es memoria y resistencia, ¿no? Entonces, pues aquí creo que es la mejor forma de poder decir esta. De hecho, el poema de Tocan todo está bastante llegador. Es muy fuerte, creo. Está muy fuerte. De hecho, todos tienen como esa temática. Entonces, si les late esta onda o quieren conocer un poquito más del tema, pues entren a leer. Porque recuerden, tenemos la biblioteca Colibrí, en donde van a encontrar varios poemarios completamente gratuitos para que ustedes puedan leerlos. Y el recopilatorio de terror. Entonces, el siguiente fue El miedo de Chavela y Anisili. Ese ya no lo llegué a leer. No, es un poema interesante que precisamente habla sobre... Yo les pregunto, ¿tú ya a qué le tienes miedo? A las serpientes. ¿A las serpientes? Sí, no me gustan. Nada más a eso, de ahí puedo si ver quieren cualquier asustar cosa. a Jazz, avienten una serpiente. Las de juguete también me asustan. Las esas de madera. Ya lo había hecho el otro programa, creo, de ATM aquí. No me gustan las serpientes. Entonces recuerden, amiguitos, también el miedo de Chavela y Aniseli, es el stream, muy interesante. Entonces, sí, todavía para cerrar por fin esa parte del miedo. Y ya finalmente, de repente pasa Mis fantasmas en ti, de Eulalio IV, de aquí de Puebla, por fin. Sí. Por fin nos llegó Puebla, bendito sea. Estuve viendo la fotografía que mandó con su texto y estaba preguntándome, ¿de dónde es esa calle? Claro, pues es 2 cuadras abajo de nuestra facultad. Sí. Ya como que le agarras la onda, ¿no? De dónde más o menos es. Entonces, 2 poemas bastante interesantes, con mucha melancolía. Anoche lo estaba leyendo y fue así como, chale, ¿no? Sí, a mí también me pegó un poco. Si andan tristes o una onda así, léanlos, no es una bonita oportunidad. Y, obviamente, nuestro recopilatorio semanal de Al Aire, donde esta vez hablamos sobre... no ha visto. Perfecto. No. Me van a golpear al rato en el grupo de Colibrí. El de terror de los 70s, cine claro, terror, con la doctora terror Araceli. y horror en el cine norteamericano de los 70s con la doctora Araceli Toledo Olivar, que ha sido uno de los mejores programas favoritos, muy divertido, muy cotorro. Agradecemos infinitamente a la doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad nos pasamos bastante bien, conocimos bastante sobre el tema. Ahí Roger nos contó cómo lo espantaban acá. Aquí en la cabina. Entonces, si quieren armar un maratón de terror, pues ahí hubo varias recomendaciones, ¿no? Sí, también mucho por si a ustedes les interesa el estudio, por ejemplo, de estos temas, ya en un ámbito más académico, pues la doctora es de verdad alguien que sabe mucho del tema. Fue nuestra profesora de la facultad. Saludos, doctor. Saludos, doctora. Entonces, pues ahí está todo eso, ¿no? Entonces, pues vayan a checar todo eso, está en colibri.wordpress.com. Entonces, ya están viendo todos los días estamos publicando. Sí. Ya ahí todavía tenemos bastante material, entonces... Y sigan mandando de verdad sus textos. Recuerden que también recibimos fotografías, dibujos, o sea, recibimos básicamente de todo. Nos han mandado también cortos, entonces pues tienen de todo. Un corto estaría bueno que mandaran. Sí, últimamente no han mandado video. No, pero ahí tenemos unos que otros que apenas mandaron. Entonces también audios, si quieren mandar. Claro, si quieren que aparezcan aquí. Entonces manden su audio para que nosotros lo pongamos aquí. Pero bueno, entonces ya... retomando todo esto. Sí, cierto. Una última cosa antes de pasar al tema de la semana. Y es algo que estoy muy contento. Y quiero agradecer infinitamente no solamente al equipo de Colibrí, sino también a ustedes. Sí, tú que me estás viendo y que has mandado tu trabajo. Porque hoy me acabo de enterar que superamos ya por fin las 200 publicaciones en WordPress, ¿no? Entonces, ya tenemos más de 200 textos arriba. Eso me ayuda, me da un remito de sentimiento. Son muchos autores, de verdad. Apenas recordábamos estos flyers que comenzábamos a pegar. A mí me tocaba ir a CEU, por allá tomaba yo clases también. Y ya yo me llevaba también mis flyers para pegarlos por allá en las facultades. Y de verdad, qué genial ver que han confiado cada vez más en nosotros, porque al inicio teníamos que pedir a nuestros amigos que nos dieran sus textos para publicarlos. Por favor. Y ahora nos llegan tantos que no nos damos abasto. De verdad, muchas gracias a todos los que confían en nosotros. Y boink, otra vez. Pero bueno, cuéntanos ya tú que también estuviste desde el principio de esto. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Qué ha sido para ti? ¿Cómo lo ves ahora? Cuéntanos un poquito más. Pues que, híjole, yo creo que al inicio era como cuando tu mamá te aplaude en el bailable de la escuela, porque de pronto nadie te leía. O sea, yo comencé a hacer la columna de Hachidori ahí hablando, pues me acuerdo que creo que el primero fue de Kawabata, después uno de Soseki, pero en verdad te leían tus amigos, o sea, o compartían el texto tus amigos, no te leían, simplemente lo compartían, ¿no? Pero lo que llegaba, es decir, los textos que llegaban no tenían mucha interacción porque pues no había mucha gente interesada a pesar de que nosotros somos de letras, ¿no?
Y de pronto, de recibir un texto al mes, un texto cada 2 meses, nos comenzaron a llegar 5, 6, y de pronto ya tuvimos que dividir al equipo para que trabajara en la dictaminación. Sí. De verdad que hemos evolucionado muy rápido y veo que seguimos haciéndolo día a día con los likes en la página, con la cantidad de lecturas que tenemos. De verdad, muchas gracias. Siempre se los decimos. Gracias a ustedes que nos leen, que comparten su trabajo con nosotros, que confían en nosotros y en Colibrí. Entonces, pues, gracias a ustedes de nuevo. Una vez más se lo repito, el Colibrí no solamente somos nosotros, sino el Colibrí son ustedes. Entonces, pues, muchas gracias. Recuerden, ya 200 textos diferentes ahí. No digan que no hay nada que leer para esta cuarentena. Tenemos cuento, tenemos poesía. Hay teatro. Tenemos poemarios, tenemos una que otra fotografía, ilustraciones, cortos. O sea, sí. Material de sobra hay. Con temáticas como la muerte, la vida, las chalupas, los quesadillas. O sea, hay de todo, de verdad. Todo, ¿no? Y se vienen, hay varios trabajos también bien interesantes. Algo que yo quiero destacar también es, como mencionas, Jess, ¿no? O sea, al principio sí era como nosotros, por favor. Oye, ¿no quieres publicar con nosotros? Tenemos una revista, ¿no? Y todos como que, no sé qué. Y ahorita ya nos están leyendo. Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando descubrí que no solo nos leían en Puebla, ¿no? Sino que ya nos leían en, no sé, Chihuahua, en otros estados. Dije, ok, a lo mejor es porque tenemos pues, compañeros foráneos, ¿no? De que lo están compartiendo, una onda así. Pero de repente ver que ya no solamente estás en México, sino que ya están en Colombia, fue así como, ok, ya estás en Chile, estás en Argentina, ¿no? En Perú, nos llegan muchos textos de Perú, por cierto. Sí, mucho Sudamérica, entonces es como, wow, ok, creo que algo está pasando aquí. Y de repente un día te das cuenta que ahora nos llegan textos de Italia. Ya te iba a decir, se me pasó en la semana decirte que tenemos varios lectores de Japón. De Japón, sí. Es como de, ¿what? O sea... Sí. Realmente el internet es bastante poderoso, ¿no? O sea, uno nunca pensaría que tu proyecto que empezó como algo muy pequeño tendría este alcance, ¿no? Obviamente esperamos que podamos llegar a más, pero pues obviamente muchas gracias, 200 likes. ¿Y qué otra cosa les había puesto? No, nada más eran las 200 publicaciones. ¿No? Y 200 likes en el WordPress. Entonces, si ustedes tienen usuario en ahí, síganos, por favor. Sí. Pero ahora sí, pues ya, no sé si hay un comentario. Sí, vamos a leer los comentarios. Ya nos dice Julis Lulis, Julio Yair, Oli preciosos. Hola precioso, Julio. Te extrañamos. Sí, te extrañamos. Extrañan aquí tu carita preciosa, al parecer. Carolina nos dice, Ama, la Jazz está en la radio. Hola, Caro. Hola, Caro. Prende la grabadora, mija. Miriam del Socorro Blanco Luna. Hola, Soco, nos dice Ñain. Hola, Soco, milagro. Y Salomé del Sol nos dice, hola, saludos desde Guanajuato. Saludos Salomé. Hasta Guanajuato, qué bueno que te conectas. Muchas gracias por sintonizar. Guanajuato. Esperamos que nos inviten para el próximo Cervantino, porque amo Guanajuato, entonces. Ahora sí, ya dejando el sentimentalismo de esta semana, que ahora sí he andado bastante sentimental, pasemos ahora sí al tema de la semana. Como les comentamos, hoy es cómic y narrativa gráfica. Y quiero comenzar con algo que creo que es bastante importante, y es, ¿tú te acuerdas cuál fue tu primer acercamiento al cómic? Híjole, yo más bien creo que a la narrativa gráfica en general sí fue estas historietas que antes venían en los periódicos, yo las recortaba, ya sabes que luego para la tarea o cosas así, a mí todavía me tocó que en los periódicos, pues sí, como más importantes de acá de México, o al menos en los locales también, venían estas tiras cómicas chiquitas, así con dibujitos raros, ¿no? Ya ni siquiera recuerdo los nombres. Y todavía entre las cosas que tiran o así de la casa, pues había todavía estos cómics de Memín Pinguín. O sea, obviamente era como si te dieran el tomo 20 de cualquier manga, ¿no? O sea, no entiendes mucho porque son historias seriadas, ¿no? Pero pues así las leía. Y creo que en ese momento para mí eran solamente dibujos. Ya más adelante, como a eso de los 14, ya mi entrada en el mundo del cómic y del manga pues ya fue mucho más amplia, ¿no? O sea, yo ahorita creo que, sin mentir, yo creo que ya me he leído unos 1000 mangas. Ya no creo que sea mentira decir eso. No lo dudo. Yo no creo que sea ya mentira decir eso. O sea, desde pequeños, ¿no? Hay mangas de un tomo, por ejemplo, que traen 5 capítulos, 6 capítulos y un extra. Hasta grandes, ¿no? Yo digo, yo sigo leyendo One Piece cada semana, ¿no? Y ya va por los 1000 capítulos. Esperemos ya pronto en 3 semanas. No, como 4, ¿no? Como 4 semanas, si es que no se nos enferma Oda, ya ven que se enferma mucho. Ponte que en diciembre ya llegamos al 1000. O antes de final de año, ¿no? Ya, pero hasta ahí ya después comencé, casi no soy lectora de cómic, Cristian sabe que de lo que más le pregunto es de Batman. Ya también creo que había dicho por ahí en otro programa que yo soy súper fan de Robin, entonces me he aventado a leer todos los cómics de Batman y pues, los que haya de Robin, de Nightwing, pues de eso, ¿no? Creo que es muchísimo más cercano, yo creo, mi entrada al mundo del cómic y de la narrativa gráfica en general.
Qué interesante. Yo supongo que tú, Cristian, llevas muchos más años, porque pues ya creo que se los habían dicho, pero Cristian trabajaba o trabaja todavía en una tienda de Quiero cómics. saludar aquí a, si nos están viendo, al Epic Team. Ojalá que armemos una segunda parte sobre este y traigamos un crossover con el Epic Podcast. Para los que no saben, Epic es una tienda de cómics aquí en Puebla, con 2 sucursales, una en Cholula y una aquí en el 31. Ahí a unas cuadras de mi casa. Todavía están abiertos, entonces si algún día buscan un cómic en inglés principalmente o alguno, vayan allá, neta, no tiene desperdicio. Escríbanles ahí en Facebook, Epic Cholula o Epic 31, y ahí le están respondiendo. Pero ahora sí respondiendo a tu pregunta, dejando este comercial de lado, pues sí, yo me acuerdo que también desde la infancia, o sea, sí, años. Yo me acuerdo también con estos como... Yo empecé primero con los monos, con los moneros, ¿no? Ah, claro. A mí me gustaba mucho leer las tiras que salían en los periódicos, ¿no? Con Trino, con Gis, con todos ellos, ¿no? Entonces, ahí como que me gustaban estas como cositas bien cómicas, ¿no? Luego, por ejemplo, descubrí que tenían como recopilatorios. Tipo, bueno, también estaba Mafalda, ¿no? A mi mamá le gustaba mucho Mafalda, entonces, pues estaba leyendo esas cosas. Luego salió que, por ejemplo... Uno que me acuerdo mucho, que Taqueros contra Marcianos. Ah, claro. Policías contra Marcianos, el señor Taquero. O sea, son como cosas muy pues mexas, como muy, ¿no? Muy de México. Y es muy interesante porque yo mientras estaba haciendo investigación hace unos años acerca de la historieta, no todavía del cómic, no del manga, sino de la historieta, México era una cuna, y en general Latinoamérica es una cuna del cómic muy grande. No, lamentablemente el cómic aquí en México ya no tiene como ese... Pues como ese agarre que tenía antes ya. No, y es que precisamente eso te digo, yo empecé como con eso, ¿no? Luego mi familia tenía algunos tomos de la familia Burrón. Ves que había como unos tomos de pasta dura. Entonces pues también ahí me los leí. Obviamente no entendía como mucho porque pues un humor un poco diferente, pues estás morro, ¿no? Entonces ya después de eso como que da igual, ¿no? Las caricaturas, todo eso es como, Batman, Spider-Man, todo eso. Entonces pues empecé a ver las caricaturas, empecé a usar todo ese mundo y ya en determinado momento pues empecé como a comprar uno que otro cómic. Obviamente estás morro y pues no tienes tanto varo, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, imagínense, costaban 20 pesos los cómics, ¿no? Ay, sí. 20, 15, no, 18 pesos, 20 pesos. Compraba unos X. Me acuerdo que el primero que compré fue unos X-Men. Entonces, o sea, ya tiene años, ¿no? Ya de ahí como que empecé a investigar más, a leer un poquito más, a adentrarme más en ese mundo. No lo parece, pero sí tengo un corazón bastante friki. Entonces, pues yo la verdad soy mucho de ese, completamente, sí. Independientes. Y bueno, es que el cómic tiene esta característica también de que entre más tiempo pasa es más caro. Sí. O sea, yo he ido a buscar, hace poco estaba buscando justamente un tomo de Batman de Una muerte en la familia. Pues no te vayas lejos, este está ahorita como en 600, 700 baros. Y yo pues dije, pues en las tiendas de uso tienen así sus paquetes de cómics y tú dices, pues están usados, o sea, hay unos muy súper baratos, así que apenas salieron hace un año, por ejemplo, y te los dan en 15 pesos. Pero sí me acuerdo que estaba yo buscando justo uno de esos y estaba ahí en inglés y estaba en más de 2,500 pesos y yo, y mi corazoncito dijo, ¿qué? Fíjate que ahorita que me dices eso de México y el cómic, hay algo muy interesante que en épocas antiguas, ¿no? Antes de seguir con estas historias, quiero decir que si a ustedes les gustan los cómics, nos dejen aquí en los comentarios cuáles son sus cómics favoritos o novelas gráficas favoritas. Memín Pinguín, no sé, la familia Burrón, alguno de ellos, el Calimán, por ejemplo. También hacer énfasis aquí en RA 78, busquen aquí, estaban serializando la novela de Calimán. Entonces, pues chequenla también ahí, vayan, ahí se las dejaremos aquí en los comentarios para que la revisen. Y sí, pero volví a comentar, ¿qué estaba diciendo? Pues, yo estaba hablando del cómic. México, el cómic en México. Antes había un público muy fuerte aquí en México, consumidor de cómic. Incluso hay 2 anécdotas muy curiosas, que es la de la famosa portada de Muerte en la Familia, la portada plateada. Ah, claro. Que es súper cotizada aquí en México porque me parece que solamente fue de Beat de acá. Sí. Entonces esa cosa fue un tiraje muy limitado, pero no recuerdo qué problema hubo, pero la retiraron. Entonces ese pequeño tiraje que salió es súper buscado por todos los coleccionistas de México y del mundo, ¿no? Antes de que pasemos eso, apenas me acordé de este tomo que apenas salió donde se equivocaron en el índice. Mira, ese es un tema ya de... Para los fans del cómic, saben que Editorial Televisa no es bueno. Claro, pero, o sea, lo gracioso es ver qué pasa con estas... ¿traducciones? Con estas... ediciones. Con estas ediciones que en el mundo del cómic al menos, cuando te dicen, pues es que sí es primera edición porque trae este error, o sea, esta errata está aquí y por lo tanto sí es de las que se imprimieron primero. O sea, en lugar de que digan, pues está mal impreso, se va a devaluar, ¿no? O sea, cuesta mucho más. De hecho, tengo uno de esos. Sí, se los enseñé una vez, ¿no? Sí. La que menciona ya es, no diremos que es un cómic que
tuvo un error en la impresión. Y uno pensaría, pues, no sé, eliminamos el tiraje o algo así. Y lo que ellos hicieron fue simplemente ponerle una calcomanía encima. Sí, una calcomanía. Entonces, pues las primeras, obviamente fue un error garrafal y todo el mundo dio el grito en el cielo, ¿no? Pero pues ya que la gente que alcanzó a comprarlo, pues fue por Navidad de hace como 4 o 5 años, sí, no me acuerdo. Pues lo compró y ahora tenemos ahí nuestras ediciones conmemorativas con su estampita, ¿no? Pero incluso hubo una, retomando esto del cómic en México, y si no los que más saben me corregirán, pero en Spider-Man, en los 80s, no me acuerdo, en los 90s, una onda así, hubo una parte donde me parece que moría Gwen Stacy, una onda así, o se casaba con el Osborn, no me acuerdo. Fíjate que pasó algo muy curioso. Aquí en México empezaron a hacer sus propias versiones de Spider-Man. No siguieron esa línea. O sea, en vez de publicar lo mismo, sí, como que tomaron su propia versión. Entonces es muy interesante ver cómo... O sea, imagínate ya el alcance que tenías para poder producir tu propio Spider-Man, ¿no? O sea... Y aparte aquí también es una de las razones por las que creo que ya lo habían hablado en Surrealismo en México, de cómo acá en México de todos hace meme o de todos hace fanfic. Porque pues no me gusta lo que hiciste con la obra, pues yo hago la mía. Uh-huh. Y luego se vuelven hasta más famosas que la original, ¿no? O sea, de verdad, hubo un punto antes donde todavía no había tanto problema con estos líos de copyright, donde sí se podía hacer eso, ¿no? Donde sí, donde no era tanto la cacería, o sea, para estar haciendo estas cosas. Ahora ya no se puede, definitivamente. Y también me parece que ese es un gran problema de por qué aquí en México ya no se hace tanta narrativa gráfica, y es que no la compramos. Y justamente con este devalúo del periódico fueron desapareciendo ya las tiras, porque pues ¿para qué le pagas a alguien para que te haga las tiras en el periódico si de todos modos nadie las va a leer, ¿no? O sea, nadie va a comprar el periódico. Luego los recopilatorios que salían también en este papel periódico que sacaban las mismas pues las mismas editoriales periodísticas, pues dejaron de existir, ya no existen. Menos el libro vaquero, por supuesto. Eso también es un club bien interesante, ¿no? Como ese tipo de cómic mexicano, como le dirían por ahí, ha aguantado tantos años. Tiene un agarre muy fuerte porque todavía hay quien lo lea, ¿no? Hay señores todavía que sí se escapan de sus señoras ir a comprar el libro vaquero. ¿Alguna vez has leído uno de esos tomos? Sí, porque hay en casa de mis tíos o así, bueno, en casa de los vecinos, que a veces me tocaba que se mudaban. Y entonces te decían, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a empacar estas cosas, y ahí los encontrabas así como, Yo alguna vez leí uno y sí se me parece algo completamente surrealista. Sí, muy raro, o sea, el dibujo, porque aparte hay muchos que están con una calidad de dibujo impresionante, o sea, tú dices, no manches, hay mangas súper famosos o cómics súper famosos que tienen una calidad de dibujo mucho peor que el libro vaquero. One Punch Man. El webtoon. Sí, en el webtoon de One Punch Man o el de Mob Psycho, ¿no? Los dibujitos de One no están muy bien hechos, ¿verdad? Pero justo ya se ve esta evolución donde solamente queda lo que todavía tiene este morbo, ¿no? Porque ya no hay narrativa gráfica así como antes, que les digo que venía de estos periódicos, ya casi no existe. O sea, tanto así que justo como dices, estos tomos de la familia Burrón, por ejemplo, ya se han vuelto como tesoros porque ya es difícil que los consigas, ya no se puede. Y también, justo porque acá en México, pues se piratean todo, pues ya los autores ya no quieren licenciar las cosas en México. Yo soy muy fan del BL, o sea, de las novelas de amor entre chicos, pues. Sí. Pero las mejores historias que hacen los coreanos, por ejemplo, los chinos, no se licencian en México porque saben que se las piratean. Entonces, pues las puedes ver en cualquier lado y, o sea, las traducen al español ilegalmente y pues ya, ¿no? Y sí las llegan a vender así como en ciertas aplicaciones, pero nunca las traducen al español porque no les deja. O sea, ¿para qué lo vas a traducir si de todos modos el público en Latinoamérica o en Hispanoamérica se las va a piratear cuando ya esté traducido en una versión legal, ¿no? Entonces también está como esta parte de... Hay consumidores, pero no consumidores dispuestos a pagar el precio por la narrativa gráfica. Y es que, bueno, desgraciadamente es un vicio, porque es un vicio bastante carito, ¿no? Por ejemplo... Bueno, pues como estoy trabajando en tienda de cómics, ¿no? Sí. En un cómic está por ejemplo, en inglés, de los que nos llegaban, que es lo actual, 100 pesos, 225, uno nada más, ¿no? Pues yo que compro manga, digo, yo era de los que en la universidad de plano me juntaba mi dinerito cada mes y, o sea, en lugar de comprar comida, o sea, llevaba mi propia comida y juntaba todo mi dinero y al final de mes me alcanzaba para 3 o 4 tomos en una editorial, pues no tan cara, ¿no? Pero creo que ahí es algo raro porque, por ejemplo, un tomo de manga recopila 10 capítulos, ¿no? 10 capítulos, más o menos, depende de... Sí, por ejemplo, los de JoJo's, pues igual y no.
hablamos de yoyos, pero bueno. Yoyos. Entonces, tomando esto, ¿no? Te recopila 10 capítulos. Entonces, por 100 pesos más o menos. Ajá, pero depende, un cómic, sí. uno de esos nada más te cuesta 100 baros. O sea, si quieres juntar 10 capítulos son 1000 y sale mensualmente. Entonces, sí está como más pesado. Sí es algo que tienes que ir racionando, pero obviamente, la neta vale bastante la pena. Bueno, en lo personal me gusta mucho. Fue una de las razones por las que entré a literatura, porque... Sí. Pues sí, es todo el mundo, ¿no? Realmente analizar. Se extiende todo eso, mucho sí, hasta allá, o sea, sigue y sigue. Y justo acá ya entramos en esta, pues ya delimitación de la novela gráfica, ¿no? Sí, como tal. Digo, como tal, porque la novela gráfica es un solo autor, es decir, no como ocurre en el cómic, que puede haber 20 autores que hacen cada quien su Batman, no. Es un solo autor, una sola historia, y además con un impacto social mucho más grande. Entonces la narrativa gráfica lleva años, o sea, siglos existiendo, pero la novela gráfica es realmente un movimiento muy actual, muy reciente, o sea, de finales de los 70s, por ejemplo, 70s, 80s para acá, están los dos booms de la narrativa gráfica ya en novela gráfica, y sigue hasta ahora, pero ya como esta forma de expresión muy social, y que justamente es una novela, o sea, de verdad es una novela que tiene como soporte también el dibujo, es decir, hay una relación donde hay más texto, donde en realidad todavía sigue importando más el texto que el dibujo, no como ocurre en el cómic, donde en realidad la relación es más importante el dibujo que el texto, ¿no? Bueno, creo que son ambos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el cómic hay cosas que son brutales completamente en cuanto al dibujo. Claro, pero puede haber cómics sin que haya, pues, letras, pues, sí. O sea, sí hay... Sí, pero la novela gráfica requiere como tal una historia. Sí, requiere la historia, la novela gráfica como tal requiere de la historia y puede tener pocos dibujos, ya iremos viendo con algunos ejemplos que trajimos donde a veces los fondos son blancos o totalmente negros y hay un par de dibujos y todavía es novela gráfica, ya no es todavía libro ilustrado porque todavía hay una diferencia ahí, ¿no? Pero la novela gráfica es eso, o sea, sigue siendo una novela como tal, tiene la extensión de una novela, pero también tiene soporte gráfico y también importan las dos cosas, ¿no? Sí compaginan. No es solamente como ahí de fondo, sino que sí están totalmente relacionados lo que está ocurriendo en los dibujos con el texto que se está dando, ¿no? Ok, antes de seguir, ¿hay algún comentario por ahí? Primero, Matías nos está viendo. Hola Matías, saludos por allá para el norte. María Olivos, pues que extraña a Julio, dice, hola, me gusta cuando participas, es decir, Julio. En fin, me perdí el último programa o 2. Bueno, espero que regreses pronto. Saludos a Ale Preciosa. Bien, todo el mundo extraña a Julio. Sí, Julio. Ya sabemos que Julio y su carita preciosa nos sube el rating. Claro que sí. Matías Castillo nos envió un alien y un corazoncito. Yo, Mari Morales Silva, también nos envía corazoncitos. Pablo nos dice que el libro vaquero es un clásico. Pablo está aquí en cabina. Pablo en cabina, saludos Pablo. Y Pablo nos vuelve a decir que Condorito. Condorito. Sí, aprovechando que estás aquí, Pablo, conecta el micrófono y dinos, ¿a tú te recuerdas alguno en especial, algún cómic, a uno que te lata? Aquí en lo que lo perdí y todo eso. Iba a comentar algo, no me acuerdo. Sí, que hay adaptaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la literatura con los cómics? Pues también hay adaptaciones muy interesantes de literatura como tal a cómic, que de hecho... Parece que no, pero son un catalizador muy importante para jalar a los jóvenes a la literatura. Y bueno, esto de parte del cómic, porque en general la novela gráfica es literatura. Sí. Es decir, se evalúa como tal con ya, pues sí, en el ámbito literario. De hecho, se han premiado ya... pues novelas gráficas con premios literarios. Sí, entonces, es el Eisner, ¿no? Ajá, o sea, de verdad ya es posible que las juzguen de esta manera. Sí hay premios específicos para novela gráfica, pero la novela gráfica como tal se puede evaluar bajo el estatuto literario. Decías, Pablo, cuéntanos cuál tu primer acercamiento, ¿tienes algún recuerdo sobre cómics? Un acercamiento que tenga fue el libro vaquero por los primos. Sí, claro, ¿no? ¿Alguno que tú recuerdes en especial? La pequeña Lulú. Pequeña Lulú también. La pequeña Lulú. Con los que tanto le hacen. De hecho, cuando la pasaron a caricatura, pues todavía tenía el formato de cómic. Sí, ¿no? Y de hecho también Garfield. Sí, claro. Clásico. ¿Has visto ese que dicen que es el último? Donde está durmiendo. Bueno, que se queda dormido. Se queda dormido y ya. Está muy triste. Pues se iba a morir así porque pues estaba gordito y... Yo creo que si fuera humano tendría diabetes y problemitas para respirar. Pero bueno, volviendo con la temática, platicamos acerca de cómo se compagina, ¿no? Yo, recuerdo que ahí en la biblioteca donde trabajo, hay algunos, por ejemplo, de Crimen y Castigo, ¿no? Pero en versión novela gráfica. Ahí en la tienda teníamos un chingo de... uno de Jane Austen, creo que se llama Emma. Ajá. Tú sabrás más de eso. Sí. Pero en versión Marvel.
O sea, Marvel lo adaptó. Sí. Y de hecho hay una editorial, la verdad es que no recuerdo, ahí sí díganos en los comentarios a ver si ustedes saben, pero hay una editorial que se dedica a hacer manga de muchas, de puras novelas clásicas, y de hecho nos pasó una vez que yo, creo que sí, no me acuerdo si yo o una amiga, le queríamos regalar un libro a otra amiga, y resultó que era un manga. O sea, se lo compramos, pensamos que era la novela, pero era un manga, ajá. Entonces hay como esos, y a mí me pasa, por ejemplo, que hay muchas adaptaciones gráficas que son mejores que la novela. Pero, por ejemplo, hace como, pues antes de que iniciara la pandemia, yo quiero decir, hace como 2 meses, pero no, ya hace casi un año. Sí, vamos para un año. Que andaba yo por la biblioteca central. Me tocó, pues me encontré. Tiene su apartado, ¿no? De novela gráfica. Tiene su apartado de novela gráfica, de manga y de cómic, pues es la Comiteca. Y encontré un manga y lo comencé a leer. Y ya como a las 3 páginas me di cuenta de que era la adaptación de una novela que yo ya había leído, o sea, de una autora, creo que no has hablado de ella en Hachidori, pero se llama Hiromi Kawakami. Y yo odié el libro, o sea, les juro que yo odié la novela, se me hizo lentísima. O sea, entiendo que es parte de una corriente y tal, ya les hablaré en algún momento de eso. Pero a mí se me hizo súper aburrida, no sé. Pero cuando lo leí así en gráfico, me encantó. De verdad se me hizo que todos los vacíos que tenía fueron rellenados ahí justamente. Mira qué interesante precisamente esto de los pasones. Ahorita que recuerdo también yo destaqué que ahorita está el encuentro de la Ficomic, ¿no? Online. Claro. Ahí sí también es late, vayan a checar la Ficomic, que les dejaremos los enlaces. Hace un año, no me acuerdo, un año, ¿no? Se llevó el último, estuvo bastante interesante, trajeron ahí varios ponentes. A mí me tocó estar en el stand, estuvo muy divertido, ahí, a toda esa banda. Yo he ido cada año, sí, también hace un año andábamos por allá, pues en Cebu. ¿En Cebu? No, fue en Cebu, el último fue en Cebu. Cierto. Hace 2 años ya todavía en ese Cebu. Pero bueno, esperamos que algún día podamos regresar a todo eso y ir, por ejemplo, a la, ¿cómo se llama? A la mole. Yo quiero ir a la TNT también, a la mole. Es todo el mundo, ojalá que la pandemia nos permita algún día regresar a todo eso. Sí, a las convenciones, aunque sea que se hacen en los patios del vecino. Aquí en Puebla hay muchas, de hecho es muy gracioso porque mi primera convención aquí en Puebla fue de verdad, literal, en el patio de alguien. No, recuerdo que un amigo me dijo, oye, estoy en una convención, no sé qué, ¿quieres venir? Y me mandó su ubicación y yo, bueno. Y cuando entré en realidad era el patio de alguien. Así, estaba muy grande, pero... No quería decirlo, pero se viene el primer encuentro colibrí. Entonces... en el patio de Julio. En el patio de Julio. O en el mío. Ahí veremos. Vete preparando, Julio. Váyanse preparando. Pero bueno, ahorita quisiera pasar hablando de esto a otra que habías mandado y que creo que es importante. Jimmy Corrigan. Claro, es que yo estaba buscando los orígenes como del movimiento de la novela gráfica, porque como les decía, es un movimiento literario, es decir, sí ya que compagina con lo gráfico, pero es un movimiento que nace en lo literario, pues. Y justo esta novela gráfica de Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo. 1, por favor. Imagen 1 y 2. Que hizo Chris Wade, que ya tiene este impacto social muy grande sobre, pues, este chico con una mamá que siempre como que lo tiene ahí controlado, ¿no? Una madre súper controladora. Y ya a una edad un poco grande, ¿no? Ya dicen mediana edad, o sea, ya está en sus 20 y tantos, ya llegando a los 30, ¿no? Y conoce por primera vez a su papá, o sea, es como este shock muy grande de siempre he estado con mi madre, siempre he estado atado a ella, como en ese sentido de que no tengo nada más, y de pronto cuando ya estoy grande conozco a mi padre y es un shock como verse a él mismo en él. Y me parece que hicieron como una adaptación de personajes de esta misma historia aquí en Latinoamérica, porque ese es estadounidense, donde cuentan la historia del abuelo de él y ya comienzan a narrar de dónde viene todo este problema familiar que llega hasta Jimmy Corrigan, o sea, cómo los problemas los vienen arrastrando todos los hombres de la familia Corrigan hasta que llega a él. Entonces, como les decía hace un momento, la novela gráfica tiene ya muy presente el impacto social que tiene, o sea, que trata temas muy fuertes que muchos otros no se atrevían, o que al menos disfrazan en la narración o en los dibujos como diciendo, sí hay un conflicto ahí atrás, pero lo que importa es el héroe, ¿no? Y lo que está pasando, y su historia, y su vida. Pero nunca quieren darle como ese realce a la historia real que está detrás. Y esto es lo que está haciendo la novela gráfica, de verdad centrarse en los conflictos. O en temas que no son tan... no tan abarcados, ¿no? No tan aceptados. Por ejemplo, también quisiera tomar otro ejemplo que traes, ¿no? Mouse. Mouse es una joyita, Mouse, completamente. Sí, imagen 3 y 4. Si puedes decirles de qué va Mouse.
Pues es básicamente la historia del Holocausto, o sea, pero contada con animales, ¿no? O sea, es una, por así decirlo, novela autobiográfica, pero es pues del abuelo, ¿no? Si no me recuerdo del autor. Ajá. Él le va contando al nieto todo lo que está pasando y él lo va dibujando, lo va escribiendo. Y pues justamente los judíos ahí son los ratones, los alemanes son los gatos, los polacos son los cerdos. Y va justamente desenredando toda esta historia hasta que pues él, bueno, su abuelo logra escapar, ¿no? Logra más bien salir vivo de todo este desastre. Y de verdad me gusta mucho, es muy fuerte, Maus, o sea, como que sí disfrazado con todo esto de los animalitos. Ustedes recordarán también Rebelión en la Granja, donde todo está justamente disfrazado con esto, pero el dibujo, yo siento que justamente por los colores, es un blanco y negro básicamente, lo hace mucho más fuerte. Entonces, si pueden, de verdad, lean Maus, está muy interesante, sí cuenta pues una perspectiva diferente de esta historia a partir de alguien que estuvo ahí dentro y pues además con un dibujo muy impresionante. Que a mí me gustó mucho, de verdad. ¿Alguna así que recomiendes aparte de esos? ¿O te acuerdas mucho? Bueno, antes de pasar a esa parte, ahorita que dices eso de blanco y negro, me acordé de estas hibridaciones que están haciendo actualmente entre cómic y manga. Ah, claro. Que ya llegamos a ese punto, ¿no? Ya de este tipo de cuestiones. Viene a mi mente, creo que el más famoso, Scott Pilgrim. Ah, claro, es que hay un pues sí, siempre hay problemas con esto, ¿no? Porque las denominaciones tienen que ver básicamente ahora con el país de origen, ¿no? Entonces, sí puede tener la estética muy parecida, por ejemplo, al manga, pero pues si no es japonés, lamentablemente no lo catalogan como tal, ¿no? Y hasta a veces como que te dicen, bueno, eres japonés, pero no hiciste tu trabajo, o sea, no has vivido toda tu vida en Japón y tu trabajo lo hiciste en otro país, por lo tanto tampoco es manga. O sea, como que hay muchas restricciones ahí de qué tiene el manga para hacer manga y qué tiene el cómic para hacer cómic. En algún momento que hablemos de manga les hablaré de todos estos líos que tienen que ver con la serialización, pues sí con el estilo de dibujo, pero menos ahí, o sea, más con el tipo de serialización, con los temas, con la forma en que se desarrolla pues la historia, por ejemplo, y cómo se aborda cada uno de las temáticas, que eso es más o menos lo que diferencia al manga del cómic. Ya lo hablaremos en algún otro momento. Pero sí, ya estamos llegando ahí, no digo, ya vemos, por ejemplo, a plataformas como Webtoon, que ya están metiendo mucho todo lo que se hace de este lado del mundo, en Latinoamérica, en Norteamérica, y que ya está haciendo animes de eso, ¿no? O sea, ya, si ustedes lo han visto, los originales de Crunchyroll que han sacado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ya no son de... Torre de Dios. Sí, ya no son de mangas, o sea, son de historias que nacieron de este lado del charco, por así decirlo, o fuera de Japón. Entonces está muy interesante como ya el anime ya se está también diversificando, ¿no? Ya están pasando cosas muy interesantes ahí en la narrativa gráfica, gracias a este tipo de plataformas como Webtoon, por ejemplo. Ahorita que mencionas esto, quiero hacer un énfasis en algo que me llama la atención, y es precisamente la popularización, bueno, el boom que tiene este segundo boom de ahora de las películas, ¿no? Ah, claro. Ahora que todo el mundo es ya fan de los cómics. O sea, yo me acuerdo que antes... Que para algo sirvió la pandemia, que para que todos se vuelvan otakus. Sí, obviamente. O frikis, ¿no? No, yo lo de 2005, 2008, ¿no? Desde las primeras de Marvel. Sí. Porque yo me acuerdo que antes como que leer cómics era como, ay, ¿ahora qué, no? ¿Te gusta eso? Sí, era como, eres bicho raro, ¿no? Y ahora es como, ay, yo soy súper fan de Iron Man. Ay, sí, es como ser súper intelectual de otra cosa, ¿no? Es como... en mis tiempos era diferente, pero está chido. Creo que hay dos vertientes, ¿no? Los que están como, ay, no, es que no eres poser, ¿no? Porque nunca has leído todo eso. Pero yo siento que es chido, ¿no? O sea, sí, primero porque traen más trabajo de este lado. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, el manga, se haya vuelto tan famoso, hizo que lo trajeran a este lado, ¿no? México, y que lo vendan, y que además lo vendan a un precio accesible en una buena edición. Y eso es genial. Entonces, porque yo digo que tiene... O sea, yo creo que es súper chido que les guste, de verdad, que si ya están metiéndose en este mundo del cómic, del manga, de la narrativa gráfica, pues qué bien, pero también pues sepan que pues hay gente detrás trabajando y que también está bien, sí, es todo el mundo, y que ellos también necesitan que les paguen. Entonces sí, por favor, siempre se los decía antes cuando todavía estaba yo por acá en ATM, compren manga legal, compren cómic legal, o sea, sí, en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque son personas que están haciendo su trabajo allá atrás, o sea, que dedican horas haciendo una página. Sí. Una página para que ustedes digan, ay, qué chido, y ya, y la pasen.
Entonces, pues aprecian el trabajo. Sí, ¿no? aprecian el trabajo que hacen y pues es que les digo, es un mundo editorial diferente, ¿no? Desde que revisan los dibujos, las viñetas, hasta que sale, hasta que pasa la imprenta y llega acá y la traducción. Yo les digo, por ejemplo, los chicos de las editoriales de acá de México que luchan por decir, oye, si quiero los derechos y luego se pelean por conseguir los derechos con otras editoriales de otros lados para traerlo acá a Latinoamérica. Sí valoran mucho el trabajo que hacen ellos. Pues de hecho ahí en el Epic Podcast tenemos un episodio precisamente dedicado a editoriales mexicanas, ahí por si quieren ir a checar, lo dejamos aquí en la parte de abajo. No sé, ¿hay un comentario por ahí nuevo? Pues nos dice Pablo que Netflix está sacando animes de este lado del charco, como Castlevania y La Sangre de Zeus. Apenas puse La Sangre de Zeus ahí en mi lista, no la he visto. Bueno? No la he visto ahora, apenas la puse. ¿Lo recomiendas, Pablo? Dice Pablo que está buena. Bueno. Yo a Castlevania sí me gustó. Yo la seguía desde el inicio. A mí me gusta Castlevania por los juegos y la música. De hecho, últimamente estaba traumado por los soundtracks, no sé por qué. Pero sí, bastante recomendable. De hecho, Beastars fue producido por Netflix, ¿no? Sí, me parece que sí. Más bien fue como hicieron como una colaboración. Y de hecho, pues ya saben ustedes que Netflix acaba de firmar contratos con al menos 5 estudios japoneses. Creo que 5 o 6, no me acuerdo. O sea, ya van a comenzar ellos a producir su propio anime con la ayuda de estos grandes que ya han hecho pues cosas muy chidas del otro lado, ¿no? Y qué chido porque pues yo siempre me quejo de que pues la verdad el catálogo de Netflix en anime está muy pobre, ¿no? Pero pues ya están comenzando a hacer cosas chidas, ya están dando un paso. Acuérdense también que ya llega Funimation ya en diciembre acá a México. Ya tenemos más amplio, ¿no? Todo. Y pues recuerden, también están todas estas películas animadas del universo DC, del universo Marvel también. Si les da todo eso, igual como eso ya es, ¿no? Chequenlas en lo legal, ¿no? Sí, o sea, sé que es muy tentador todo eso de que sea gratis, pero pues también es todo el mundo, ¿no? O sea, al final y al cabo, ¿cómo van a seguirnos llegando cómics o este tipo de trabajos? Sí. Yo a veces pienso que me quiero dedicar al mundo editorial del manga o del cómic y digo, pero pues no me van a pagar porque nadie los lee legalmente. En el editorial tampoco, no te preocupes. Sí, es como van a leerme en PDF de todos modos. Por nosotros estamos haciendo PDFs, ¿no? Pero independientemente de todo eso, sí chequen, si les gusta, no se sientan mal de que, ay, no sé, si ahora veo anime o ahora leo cómics. No, o sea, realmente es un mundo. Creo que el estigma es que nada más como superhéroes y esas cosas. No, ahorita les vamos a presentar algunas recomendaciones precisamente que son cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, creo que la literatura como tal es un mundo que nunca vas a acabar de... Sí, puedes seguir escribiendo cualquier cosa. Puedes seguir leyendo y nunca vas a terminar de aprender, ¿no? Por ejemplo, en la carrera yo me acuerdo que leímos cosas que jamás se me habría ocurrido. Sí, yo también de pronto llegué habiendo leído, no sé... O sea, uno llega también con un bagaje muy distinto al de tus compañeros, ¿no? Uno ya... Se han leído quién sabe cuántos libros, tú llegaste, te has leído 50 o 100 y sales de ahí y te han metido otros 200, 300 títulos y te los vas aventando poco a poco, autores, conoces mucho, sí. Nunca acabas, de verdad, nunca acabas. Y vas conociendo cómo todo se va relacionando, ¿no? Claro, ya después ves cómics o cosas así y ya dices, esta es una referencia a tal novela que leí hace años, ¿no? Pues de hecho yo me acuerdo que es un trabajo de Superman. Yo también creo que hice un trabajo sobre una comparación sobre el manga y el cómic y sus diferencias. Yo hice me acuerdo de Superman, pero con el camino del héroe. Ah, claro, sí, de eso sí me acuerdo, porque creo que hasta lo leí. O sea, les digo, diría a una profesora, el libro te da la herramienta para que lo analices, ¿no? Entonces, antes de que nos acabe el tiempo, vamos a pasar a una bonita recomendación, bueno, sí, no, la biográfica de hoy. Porque, como les decía, como anillo al dedo, no es como que haya caído. ¿De qué vamos a platicar mañana? No lo sé. Y resulta que hoy, 11 de noviembre, ¿sí es 11, no? 10 de noviembre. 10. Hoy, 10 de noviembre, es el cumpleaños de un gran escritor al que dedicamos la biográfica de hoy. Si me ayudan con la imagen 5, por favor. Me refiero nada más y nada menos que Neil Gaiman, escritor, guionista, periodista, conocido de sobras por todo. Sí, porque el mundo del cómic ha sido una eminencia, ¿no? Pero pues también si no les suena el nombre, tal vez piensen en cosas como Coraline, tal vez, La Puerta Secreta, Stardust. Entonces por ahí me parece que escribió el guión de Beowulf. Entonces, pues, o sea, imagínense, ¿no? Se preguntan ustedes, ¿quién es Neil Gaiman? Bueno, es un escritor, guionista, conocido por sus trabajos como precisamente Sandman, como Blue Orchid, en el mundo precisamente en este boom de novela gráfica. ¿Cómo llega? Bueno, él se dedicaba antes al periodismo. De hecho, en esta bonita edición que tenemos de Sandman de volumen 1, habla precisamente que él era periodista, ¿no? Se dedicaba a hacer trabajos como, pues, entrevistas, como reportajes, ¿no? Todo lo normal. Y una de esas le toca entrevistar a Alan Moore.
que en ese momento estaba escribiendo su run de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, muy bueno por cierto, 30 números, ahí sí les late. Entonces como que de por sí quería ser escritor, ¿no? Por eso había dejado la escuela y se había dedicado a escribir, pero pues de otro ámbito. Entonces como que dice, oye, pues estaría chido retomar esto, ¿no? Entonces, precisamente influenciado por Alan Moore, comienza a escribir. Me parece que en 1986 conoce a Dave McKean y con él crea su primera novela cómic, Casos Violentos. Posteriormente, como que empieza de ese cómics en esa parte llamada Vértigo, que son como cómics no convencionales, sino... O sea, no en esa temática superhéroes, ¿no? Sino otras temáticas. Él empieza a armar esta nueva que se llama Black Orchid, también se te recomiendo. Y posteriormente en el 89 va a crear esta bonita Biblia hermosa o poderosa, te amo, Neil Gaiman, Sandman, en el que nos va a presentar el mundo de... Nos va a presentar a los Eternos, que son como una serie de eminencias, por así decirlo. Nos va a presentar precisamente a Morfeo, el de los sueños, a Muerte, va a traer todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece que son 10 capítulos nada más. Bueno, 10 tomos recopilatorios. No me recuerdo, creo que son 70 números más o menos. Pero la verdad es bastante recomendable. Él juega mucho con lo onírico, con estas ondas como de sueños, como de diferentes cuestiones. Entonces, como les mencionábamos, pues ahí tenemos a Neil Gaiman, que también, digo, es conocido también porque escribe esta novela de Coraline, que obviamente es una película súper famosa, súper reconocida. Stardust, o sea, si les late todo esto como un mundo más oscuro, como esto onírico, pues vayan a checar a Neil Gaiman. ¿No sé, has leído alguna de Gaiman? Yo había ya leído Sandman también, nada más, y, o sea, lo había conocido justamente por Coraline, porque, pues sí, como que a todo el mundo siempre le gusta que el stop motion y creen que Coraline es como lo mejor que hay, la verdad no, pero pues bueno. Justo por eso lo conocía y había leído un poco de Sandman y creo que lo había leído también porque estaba haciendo un análisis de algo y de ahí lo trataban. Así, algún autor muy famoso hizo un análisis de Sandman, no recuerdo quién, si ustedes saben, ahí pónganlo en los comentarios, no me acuerdo, pero sí, leyendo cosas para la carrera uno encuentra análisis de así de gente súper chida que dices, ay, mira. Es que la literatura es un mundo, o sea, repito, no hay más. Y pues obviamente pasando ya al ramillete como tal, pues ya nos tiene una recomendación para el día de hoy. Bueno, yo les quería recomendar una de mis novelas gráficas favoritas, que es Persepolis. 6 y 7, por favor. Híjoles, Persepolis, yo vi primero la película, eso sí, cuando salió. Justo, no había pasado mucho tiempo y la vi. Y de verdad me gustó mucho. Creo que ya fue de las primeras películas en las que de verdad me replanteé lo que era pues ser mujer en nuestro tiempo, ¿no? Los derechos que uno tiene, a lo que tiene acceso, pues todo eso, ¿no? Y bueno, Persepolis está escrita por una chica iraní, me parece, que se llama Marjane Satrapi. Y ya tiene bastantes años, me parece que sí, porque la película creo que fue del 2012, 2010, 2012, no me acuerdo. Y pues justamente cuenta como a manera autobiográfica la vida de esta niña, pues metida todavía en estos conflictos por la revolución islámica en su país todavía, y cómo todos estos conflictos la llevan a emigrar hacia Europa, porque ella ya, pues cuando comienza a escribir, escribe más bien ya en francés, ella se va a vivir a Francia. Entonces va narrando que cómo ella va viviendo esta revolución dentro de sí misma, porque obviamente la mujer en su país de origen pues no puede rebelarse, y cómo ella quiere, por así decirlo, tener derecho a soñar, ¿no? Y a ser diferente. Y tiene apartados muy buenos, me parece que son 3 tomos recopilatorios, la verdad no me acuerdo si son 3 o 4. Totalmente recomendada, está blanco y negro, todavía es un dibujo muy, muy grueso y demás. Si quieren pongan el tráiler. Ahí les va el tráiler para que vean. Pero sigan hablando. Ok. Pues bueno. Y yo, ¿qué? Sí, pensé que te ibas con sonido, pero está bien. Y pues sí, nada más eso es lo que les iba a decir. Sí tiene como como esta sátira todavía, donde esta niña pues quiere revolucionar su entorno, ¿no? Hay una escena muy interesante, creo, donde unas mujeres, me parece que son como de su templo o algo así, le dicen que qué está usando, y ella le dice que creo que está usando sneakers, porque es una chica, o sea, con todo su vestido, con todo su ropaje, pero con tenis, ¿no? Uh-huh. Y también esta escena donde está con su abuela y ella la está abrazando, y dice que pues que nunca odie, me parece, que pues que no se ponga como al mismo nivel que todas las personas imbéciles que odian y que se dejan gobernar por esos sentimientos. Es como ver
esta evolución sí social, o sea, esta revolución que está viviendo su propio pueblo y que lamentablemente ya tiene que dejar para emigrar a un lugar mejor, que en realidad pues tampoco es mejor porque al lugar a donde llega pues sufre mucha discriminación. De verdad les recomiendo mucho Persepolis. Si no han visto la película, pues lean de una vez la novela gráfica. Seguro la van a encontrar en cualquier lado, es muy famosa. Me parece que la tradujo Editorial Norma. No nos pagan, pero... Planeta, no me acuerdo. Pero pues, de verdad, revísenla. A mí me gusta mucho, todavía la sigo releyendo de vez en cuando como para replantearme las cosas que he hecho con mi vida. Entonces, de verdad, Persepolis totalmente recomendada, tanto la película como la novela gráfica. O sea, no recuerdo si es Norma Océano la que lo está editando, tanto Persepolis como Mouse, si nos están oyendo. Ay, sí, Mouse. Manden unas, porfas, ¿no? Somos 8, entonces 8 tomos de Mouse, 8 tomos de Persepolis. Me parece también están sacando varios, me parece que hace 2-3 años trajeron varios de este tipo. Por ejemplo, no me acuerdo, uno que era Calvin Hobbes. Creo que sí. Entonces ahí, no sé si están oyendo, pues ahí también. Yo también les traigo unas bonitas recomendaciones porque pues no podía dejarla pasar. Se vayan con la imagen 8, por favor. Ahí les va este bonito Fables de... no se me olvida cómo se llama. Buck Willingham, me parece que se llama el vato. Que es básicamente una reinvención de los cuentos. Tenemos personajes. ¿Has leído Fables? No, sé de lo que trata. Sí. Es básicamente estos personajes de cuentos fantásticos como el Lobo Feroz, Caperucita Roja, Pinocho y todos ellos como siendo desplazados de ese mundo de fantasía para ser traídos al mundo real y ser encarcelados en Nueva York. Entonces es muy interesante. La primera vez que lo leí me recordó mucho a Shrek porque esta descentralización de los personajes, ¿no? Y puestos ahora en el contexto actual es muy interesante ver cómo interactúan con las personas, ver cómo, o sea, ahora ves al Lobo Feroz como un detective, los ves así saliendo, los animales que no pueden cambiar de forma pues se quedan encerrados ahí, ¿no? Entonces hay una historia muy interesante, me parece son 160 números. Es una historia larguita, sí, pero pues sí vale bastante la pena. Y pues la otra, si me quieren ayudar ahí con la imagen número 9, este es uno de mis favoritos personalmente, de Fabio Moon y Gabriel Bach, son hermanos, Day Tripper, que es una joyita. Realmente volvemos a lo mismo, ¿no? El cómic, la narrativa gráfica no tiene que ver precisamente con superhéroes. En general, pues habla precisamente de una vida. Nos va hablando de, un poco si es uno o varias vidas, pero nos va precisamente narrando cómo va viviendo, va poniendo varias cuestiones filosóficas que realmente te van pegando, la muerte, la vida, la trascendencia, nuestro legado. O sea, realmente está muy, muy, muy fuerte. No fuerte, pero sí te toca varias fibras, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, la narrativa gráfica pues es todo el mundo, ¿no? No es nada más Batman, Superman, Spider-Man, ¿no? O sea, obviamente ellos también tienen sus historias interesantes. Por ejemplo, varios autores que llegan a trabajar de este tipo, con esos personajes eran historias completamente brutales, sí, ¿no? Más allá que últimamente el cómic se ha vuelto pues, todo solo güey, ¿no? O sea, el más poderoso porque yo puedo todo. Hay historias muy entrañables, por ejemplo, ¿qué le pasó a Hombre de Mañana? De Alan Moore. O sea, realmente hay muchas cosas, ¿no? O sea, sí, como les mencionábamos, pues obviamente este es un tema bastante amplio, que da para mucho. Esperemos que para el siguiente programa podamos armar el volumen 2 con colaboración con los Epics. Entonces ahí gestionaré mis contactos para que se vote. O con alguien que se dedica a la ilustración. Este también estaría bueno. Este sería otro, pero bueno. ¿Algo más que agregar? Pues antes leo, sí, los últimos dos comentarios que tenemos. Nos dice Michelle Sentle, buenas Michelle. Y Mario Olivos nos dice, el festival de Angoulême es un regocijo anual en este tema. Creo que sí, no sé, creo que este año todo está siendo como muy virtual, entonces tal vez esté por ahí disponible todo lo que haya pues de estas cosas. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Pues aprovechando estos temas ya virtuales y antes de despedirnos, para los que están interesados en todo lo que está relacionado con Japón, con la cultura, ya saben que a mí es lo que me gusta, pues la Asociación Satori, que es una asociación a nivel Hispanoamérica, está organizando todo este mes un encuentro de cultura japonesa. Hay muchas ponencias muy, muy interesantes sobre cómic, sobre manga, sobre literatura, sobre leyendas, música, hay de todo. Y es todo el mes de noviembre, entonces vayan por allá a verlos. Ya más tarde les compartiremos por ahí el link en la página de Facebook. Pues va, sería todo entonces por esta ocasión. ¿Algo más quieres agregar?
Pues anímense a entrar al mundo de la narrativa gráfica, de verdad que hay de todo, para todos los gustos, de cualquier tema, ustedes pidan y ahí les recomendamos. Igual si quieren vamos a mi propia columna ahora que lo pienso. Ya es tiempo, Cristian. Ya es tiempo de que no, ya tenemos suficiente trabajo con todo lo que hay. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta emisión. Esperamos que se arme la siguiente con algún ilustrador o tal vez con gente más experta para hablar más temas más frikis. Les recuerdo, hay varios podcasts que hablan precisamente sobre cómic en general, sobre narrativa gráfica. Entonces, chequenlos, vamos a dejarlos aquí algunos. Y pues nada, muchas gracias a todos. Sigan participando, sigan trabajando sus trabajos porque pues siempre es bonito seguirles publicando. Entonces, ahora sí, ya Ramos, ¿algo más para despedirte? No, gracias por vernos, sigan mandando sus trabajos. Nos vemos. No hay comentarios nuevos, ¿verdad? No, ya no. Pues ahora sí, nos veríamos de aquí 8 días, martes de 4 a 5. Recuerden visitar también las páginas de RA78 y todos los programas que tienen. Hay bastante. Entonces, nos estaremos viendo la otra semana. Mi nombre es Cristian García. Yo soy Geras Ramos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye. La música que marcó a una generación y que marcará a las siguientes. Historias que hoy regresan para acompañar a la siguiente generación. El origen siempre es el origen.